Bueno, entonces vamos a empezar una segunda parte de la exposición para poder dialogar. ¿Sí? Opiniones, comentarios, críticas, tienen la palabra. Ya, una pregunta más, ¿qué es el particularismo del cognitivista? El defensor más famoso del particularismo es Dancy. Dancy cree que puede haber conocimiento o hay conocimiento moral. Ese conocimiento puede expresarse en juicios, como por ejemplo la acción particular, en este caso particular, ¿es correcta o incorrecta? Ese juicio es o verdadero o falso. ¿Cómo llego a hacer esa valoración? No es aplicando un principio general, sino considerando las características, que son varias, que tiene esa acción concreta. Y bueno, tengo que hacer una especie de balance, pero sin basarme en principios. Puedo basarme en analogías, comparar con casos semejantes. ¿Cómo se ha valorado otro caso que tiene cosas en común con el caso concreto que estamos deliberando? Pero no necesariamente una característica que esté presente en este caso va a tener la misma valoración que en el otro. Entonces, eso hay que ver el caso por caso. Entonces, no hay aquí ningún relativismo ni nihilismo o agnosticismo. Sí hay escepticismo con respecto a la utilización de los principios. Dancy no cree que haya, no se opone a que haya algún principio absoluto. Por ejemplo, pone en una entrevista, pone el ejemplo de si es que alguien está aburrido por ver un partido de fútbol, para salir de ese aburrimiento, mata a un niño de 3 meses, le mete el horno y se come. Eso es absolutamente incorrecto, malo. O sea, por ser particularista, no hace falta que neguemos la existencia de principios absolutos. Lo que dice Dancy o un particularista es que al momento de hacer una valoración moral, no intervienen esos principios. ¿Cómo llego a decir esto es correcto o incorrecto? Fijándonos en el peso que tiene cierta acción en conjunción con otros aspectos de esa misma acción. Pero que hay que hacer caso por caso, ese balance. El resultado no depende de la subjetividad de uno. No puede decir, yo veo así las cosas, usted ve de otra manera. Entonces, si es que dos particularistas tienen un juicio divergente, pueden revisar el proceso de cómo llegaron a esa evaluación, y tal vez, si es que ambos tienen una mentalidad abierta, quizás lleguen a ponerse de acuerdo sobre la valoración. ¿Sí? Debe haber un método para resolver las diferencias, pero que para ello no hace falta decir, pero tenemos un principio general que aplicado a este caso nos da esta evaluación. Entonces, hay verdad y falsedad en la moral, pero podemos hacer evaluaciones positivas o negativas de una acción sin recurrir a principios. Entonces, es cognitivista, pero no generalista. ¿Sí? O sea, el cognitivismo no necesariamente tiene que ser generalista, también hay un cognitivismo que es particularista.
esta variabilidad de la relevancia moral que tienen los aspectos de las acciones no conduce a un relativismo o a una imposibilidad de hacer un enjuiciamiento moral. Solo que aquello en contra de lo cual se va esta variabilidad es en contra del generalismo. En cambio, desde esta perspectiva, hay manera de hacer un enjuiciamiento, una valoración de las acciones, tomando en cuenta la complejidad. Esta complejidad de aspectos no puede ser captada simplemente por principios así sencillos, ni tampoco con principios que sean tan complejos como esto de acá. Sino que hay que ver el aporte que hace cada aspecto, cada característica de la acción, y al final hacer un balance de acuerdo a qué contribuye cada uno de esos aspectos. Gracias por... No sé si estamos dando una aclarada. Para Dancy, por ejemplo, la acción de matar o de torturar sería, dualista, tal vez buena y mala, dependiendo de las características de los efectos que tenga esa acción. No sé si tal vez hay algún acercamiento al utilitarismo, ¿no? O no. Gracias. Otra de las corrientes a las que se opone el particularismo es el utilitarismo. Utilitarismo, en el artículo de la enciclopedia, está sin especificación. Se supone que es tanto del acto como de la regla. ¿Por qué? El utilitarismo es un tipo de monismo, en el sentido de que nuevamente elimina el conflicto porque hay una regla suprema, que nos dice: es obligatoria aquella acción que maximice el bien, maximice la felicidad. Cualquier cosa que se ponga a eso no tiene valor. Entonces hay un único principio que no va a entrar en conflicto con nada, y que decide la cuestión. Aquello que se ajuste a ese canon es obligatorio. Entonces no hay nada que por este monismo no puede haber conflictos. Entonces, no digamos es que matar es malo. Según el particularismo, eso sería pensar al modo del generalista. Habría que ver, ¿matar a quién? ¿En qué circunstancias? ¿Cuáles son los otros aspectos de esa acción que concurren con la acción de matar para ver si damos una valoración positiva o negativa? Sin necesidad de principios. O sea, no es que yo necesite, para hacer un enjuiciamiento, necesite una regla que me diga no matar, salvo en defensa propia, en guerra justa, y hay una lista que contenga las salvedades. Yo reviso esa lista y digo, no hay ninguno de estos eximentes, entonces no puedo matar. La acción, si es que maté, fue mal. No hay eso. Entonces, Dancy, esta misma razón en contra del generalismo se aplica al utilitarismo. Siempre que tenga un principio general, eso para Dancy es innecesario, irrelevante al momento de hacer nuestra reflexión moral, la evaluación. La moralidad no depende de principios, de cualquier tipo, incluido el utilitarismo. Entonces, uno que sea utilitarista va a mirar con mucho recelo al particularismo. ¿Alguna otra inquietud? No, la pregunta de Daniel ahora me complicó algo más.
Ya. No, o sea, también. Eso nos sirve para aclarar y para ampliar la exposición. Por favor. Entonces, a ver, el particularismo sería prácticamente una especie de relativismo en el que los principios no tienen un valor de verdad, sino se sujetan al contexto, digamos, en el que son ejecutados. A ver, ciertos principios, como por ejemplo esto de matar a un niño por salir del aburrimiento y comer, eso es falso. O sea, hay un principio, o sea, es absolutamente malo hacer esa actividad. Eso tiene un valor de verdad. ¿Sí? Pero el contar con un conjunto de principios de ese tipo no me sirve al momento de hacer una evaluación moral. ¿Ya? El creer que para la moralidad, al momento de tratar de hacer un juicio ético, dar una valoración bueno o malo, correcto o incorrecto a una acción, para eso no necesito principios. Entonces, más bien, el proceso va por otro lado. No hace falta decir que los principios carecen valor de verdad. Unos pueden tener. Sí, creo que me expresé mal. Quería decir, entonces, los juicios morales, entonces, no tendrían una valorización única. Serían relativos al contexto en el que son ejecutados. A ver, no veo que un particularista esté obligado a quitar valor de verdad a los principios. Puede haber fíjense acá, ¿sí? Puede haber principios verdaderos, universales, pero ellos no intervienen al momento de decir si una persona es moral o no, o un juez, o al momento de aclarar o tratar de comprender nuestra deliberación moral. ¿Sí? Si es que por moral entendemos una teoría, y una teoría está compuesta de principios, entonces un particularista diría la moral no es una teoría, es una moral. Por eso una ética sin principios, ese es el título de uno de sus libros. Hay ética, o sea, esto no es un nihilismo, y la ética puede ser conocimiento. Detrás de esto hay un conocimiento. ¿Conocimientos quieren ustedes? Conocimiento moral, empírico, pero nuevamente si es que la racionalidad está dependiendo de principios, entonces para Dancy la moral no es racional. Pero eso no significa que no sea conocimiento. ¿Sí? Ser empírico, pero no racional. Basado en, deme usted el caso, yo le doy la respuesta, le doy la evaluación. Deme todas las condiciones, las circunstancias, y yo le doy la evaluación. ¿Sí? A ver, pero... No, eso no quiere decir que esta cuestión sea algo mecánico, algo infalible. Si usted me da el insumo, yo le doy la respuesta. Es algo complicado, habría que tener una habilidad, una cierta... una sabiduría práctica para poder hay que tener un conocimiento del distinto valor o la distinta relevancia que pueden tener los aspectos de la acción, para al final, valorando todos los aspectos que intervienen,
el tener una evaluación, pero no me va a servir el apoyarme en principios. A veces, creo que en alguna ocasión, relaciona Danzi un principio con una muleta, ¿sí? O al andamio, pero una muleta que al final tengo que tirarla, como primero hago un andamio para hacer la construcción y después boto el andamio, ¿sí? Es algo prescindible, no es necesario. ¿Sí? El ser, recuerden, una versión radical del particularismo niega la existencia de principios. En cambio, Danzi está acá. Es posible que haya principios. Él no tiene una riña, un recelo incurable frente a los principios. Puede aceptarlos, pero van a jugar un papel secundario, periférico. O a lo mejor ningún papel. La evaluación tiene otro proceso. Ya, pero la valoración de las acciones da como resultado un juicio moral, ¿correcto? Ya. Ese juicio moral a veces puede ser bueno o malo. O sea, para el particularista, o sea, para Danzi, los juicios morales, entonces, no tienen un valor único, digamos, o sea, son variables. Claro. O sea, la presencia de una característica de esta acción a veces da un resultado, a veces el contrario. Entonces era como aquí, puede ser que contribuya a la suma o juntado a otro factor me da cero. Entonces, no porque está aquí una característica de la acción, eso siempre, universalmente, me va a dar la misma valoración. Entonces, la relevancia de una característica depende del todo en el que se encuentre. Y por en eso consiste el holismo. El holismo es una razón para irse contra el generalismo. No porque algo cause sufrimiento y es malo siempre, en todas las circunstancias. Puede ser que en algún caso causar sufrimiento sea bueno. Por ejemplo, el pinchazo a un niño para la vacuna. Le hago sufrir, pero está justificado. Vale la pena. ¿Sí? Entonces, a veces sí, a veces no. Hay que ver caso por caso. ¿Sí? Vean. Puede ser que una misma acción a veces se justifique, a veces no. Entonces, no puedo tener una ley general que en ese sentido. Esto, seguramente hay contraejemplos a esto. Entonces, pero tampoco sea el tratar de eliminar los principios. Danzi no es que se ponga en una posición así radical.